En el corazón de África Occidental, mientras Europa atravesaba sus siglos más oscuros, florecía un imperio cuya riqueza superaba la imaginación de cualquier reino europeo. Un imperio tan próspero que un solo hombre, en un solo viaje, alteró la economía del mundo conocido. Esta es la historia del Imperio de Mali, el secreto mejor guardado de la Edad Media. Corría el año 1324. Las calles de El Cairo bullían con actividad cuando algo extraordinario sucedió. Una caravana como jamás se había visto atravesó las puertas de la ciudad. 60.000 hombres marchaban en formación perfecta, 12.000 esclavos vestidos con seda persa, 80 camellos, cada uno cargando 300 libras de oro puro. Al frente de esta procesión imposible, un hombre cuyo nombre resonaría en la historia: Mansa Musa, el emperador más rico que jamás haya caminado sobre la tierra. Pero retrocedamos en el tiempo. Mucho antes de este momento legendario, en las vastas llanuras del río Níger, las semillas de un imperio estaban siendo plantadas. Los pueblos mandinga habían vivido en estas tierras durante generaciones, comerciando sal por oro, construyendo redes que conectaban el Sahara con las selvas del sur. Eran expertos comerciantes, guerreros formidables y, sobre todo, visionarios. En el año 1235, un líder llamado Sundiata Keita unificó los reinos mandinga dispersos. Las leyendas dicen que Sundiata había sido un niño enfermo, incapaz de caminar, despreciado por su propia familia. Pero cuando su reino fue amenazado, se levantó literalmente y se convirtió en el guerrero más temible de toda África Occidental. Derrotó al tirálico rey Sumanguru Kanté en la batalla de Quirina, y de las cenizas de ese conflicto nació el Imperio de Mali. Lo que Sundiata construyó no fue simplemente un reino más en el mapa africano, fue una obra maestra de organización política y económica. Estableció la Constitución de Kurukan Fuga, un código de leyes que garantizaba derechos básicos a los ciudadanos, abolía la esclavitud por deudas y promovía el comercio pacífico. Esto ocurrió décadas antes de que Europa siquiera soñara con documentos como la Carta Magna. El imperio se expandió rápidamente, conquistó las ricas minas de oro de Bambouk y Buré, controló las rutas de sal del Sahara. Las ciudades de Tombuctú, Gao y Yené se transformaron en centros cosmopolitas donde comerciantes árabes, bereberes y africanos subsaharianos intercambiaban no solo mercancías, sino ideas, conocimientos y culturas. Y luego llegó Mansa Musa. Cuando ascendió al trono en 1312, heredó un imperio ya próspero, pero lo que hizo con esa herencia fue extraordinario. Bajo su reinado, Mali se convirtió en el mayor productor de oro del mundo, suministrando casi la mitad de todo el oro que circulaba en Europa y Oriente Medio. Su riqueza personal era tan vasta que los historiadores modernos ni siquiera pueden calcularla con precisión. Algunos estiman que su fortuna equivaldría a 400.000 millones de dólares actuales. Pero Mansa Musa no era simplemente un acumulador de riquezas. Era un musulmán devoto, y en 1324 decidió cumplir con el Hajj, la peregrinación sagrada a la Meca. Lo que podría haber sido un simple acto de fe se convirtió en el evento más espectacular de la Edad Media. La caravana que organizó era una declaración de poder. 60.000 personas lo acompañaron en el viaje de 6.400 kilómetros. Llevaba consigo 500 esclavas, cada una portando un bastón de oro puro. Sus heraldos vestían sedas persas y llevaban espadas turcas. Los camellos, cargados con oro, avanzaban en filas interminables a través del desierto del Sahara. Cuando llegó a El Cairo, la ciudad quedó paralizada. Nunca habían visto tal demostración de riqueza. Mansa Musa repartió oro con tanta generosidad que desestabilizó la economía egipcia durante 12 años. El precio del oro cayó en picada porque súbitamente había demasiado en circulación. Construyó mezquitas en cada ciudad donde se detuvo a orar los viernes. Pagó las deudas de viudas y huérfanos. Cuando finalmente llegó a la Meca, su reputación lo había precedido. El sultán de Egipto,
Al-Nasir Mohammed quedó tan impresionado que intentó retenerlo en su corte. Los cronistas árabes escribieron extensamente sobre este rey africano cuya generosidad no conocía límites. Ibn Battuta, el gran viajero marroquí, visitaría Mali años después y escribiría maravillado sobre la seguridad absoluta en los caminos del imperio, donde un viajero podía llevar oro sin temor a ser robado. Cuando Mansa Musa regresó a Mali, no volvió con las manos vacías. Trajo consigo arquitectos, académicos y poetas de todo el mundo islámico. Comisionó la construcción de mezquitas y madrazas en Tombuctú. La gran mezquita de Yené, construida bajo su patrocinio, sigue siendo la estructura de adobe más grande del mundo. Transformó Tombuctú en el centro intelectual más importante de África, una ciudad donde 182 escuelas coránicas enseñaban no solo teología, sino matemáticas, astronomía, medicina y derecho. La Universidad de Sankore, en Tombuctú, albergaba la mayor colección de manuscritos del mundo islámico después de Bagdad. 25.000 estudiantes estudiaban en sus aulas. Académicos de Al-Ándalus, de Egipto, de Persia, venían a Mali para aprender y enseñar. Los libros eran tan valiosos que se comerciaban por cantidades equivalentes de oro. Pero aquí surge la pregunta inevitable. Si Mali era tan rico, tan poderoso, tan avanzado, ¿por qué la mayoría del mundo no conoce su historia? ¿Por qué cuando pensamos en la Edad Media imaginamos solo castillos europeos y caballeros con armaduras? La respuesta es incómoda y reveladora. La historia que nos han contado durante siglos fue escrita desde una perspectiva europea. Para los europeos de la Edad Media, África era terra incógnita, un continente misterioso habitado por seres salvajes. Esta narrativa convenía perfectamente a las potencias coloniales que surgirían siglos después. Si África siempre había sido primitiva y atrasada, entonces la colonización podía justificarse como una misión civilizadora. Los mapas medievales europeos mostraban a África como una tierra de monstruos y maravillas, pero raramente mencionaban imperios reales con sistemas políticos sofisticados. Cuando mencionaban a Mansa Musa, lo hacían como una curiosidad exótica, un rey negro sentado sobre una montaña de oro, reduciendo su complejidad a una caricatura. Después de la muerte de Mansa Musa en 1337, Mali continuó prosperando bajo sus sucesores, aunque ninguno igualaría su legendaria riqueza. El imperio se mantuvo fuerte durante más de 2 siglos, pero en el siglo XV, nuevos poderes emergieron. El imperio Songhai conquistó las provincias orientales de Mali. Los portugueses comenzaron a explorar la costa africana, estableciendo rutas comerciales marítimas que desviaron el flujo de oro lejos de las rutas transsaharianas. Para el siglo XVI, Mali se había fragmentado en reinos más pequeños. Las grandes ciudades como Tombuctú cayeron bajo control de invasores marroquíes. Los manuscritos fueron dispersados, escondidos, algunos destruidos. El conocimiento acumulado durante siglos se desvaneció en las sombras. Y así, el imperio de Mali fue borrado sistemáticamente de la narrativa histórica global. Las generaciones europeas crecieron sin saber que mientras sus antepasados vivían en chozas de madera, africanos construían universidades y bibliotecas, que mientras Europa se hundía en guerras de religión, Mali practicaba la tolerancia religiosa, que la riqueza de todos los reyes europeos juntos no igualaba la de un solo emperador africano. Pero la historia tiene una manera peculiar de resurgir. En el siglo XIX, exploradores europeos que penetraron en el interior de África comenzaron a encontrar ruinas que no encajaban con sus prejuicios, manuscritos antiguos en árabe describiendo imperios sofisticados, estructuras arquitectónicas que requerían conocimientos avanzados de ingeniería. En el siglo XX, académicos africanos y de la diáspora comenzaron a reclamar su historia. Investigadores como Cheikh Anta Diop desafiaron las narrativas eurocéntricas, demostrando con evidencia arqueológica y documental que África tenía civilizaciones tan avanzadas como cualquier otra. Los manuscritos de Tombuctú, preservados por familias durante generaciones, comenzaron a ser estudiados sistemáticamente. Hoy sabemos que existen más de 300.000 manuscritos en Tombuctú y las áreas circundantes. Documentos que detallan tratados comerciales, cálculos astronómicos, tratados médicos, poesía, historia.
una biblioteca del conocimiento africano que sobrevivió siglos de olvido deliberado. La historia de Mali ahora desafía a Europa y al mundo a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la Edad Media. Nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras civilizaciones fueron borradas de los libros de historia? ¿Cuántos otros logros africanos fueron atribuidos a otros o simplemente ignorados? El legado de Mansa Musa y del Imperio de Mali trasciende la riqueza material. Su verdadero tesoro fue la demostración de que la grandeza humana no conoce fronteras geográficas ni raciales, que África no fue un continente dormido esperando ser despertado por Europa, sino un continente vibrante con imperios, innovaciones y tradiciones intelectuales que rivalizaban con cualquier otra civilización de su tiempo. Cuando miramos las imágenes modernas de la gran mezquita de Djenné, cuando leemos los manuscritos preservados de Tombuctú, cuando trazamos las rutas comerciales que conectaban a Mali con el mundo conocido, no estamos simplemente aprendiendo historia antigua, estamos recuperando una verdad que fue deliberadamente ocultada. El Imperio de Mali nos enseña que la historia es escrita por quienes tienen el poder de escribirla, pero que la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Nos recuerda que debemos cuestionar las narrativas dominantes y buscar las voces que fueron silenciadas. En cada grano de oro que Mansa Musa repartió en el Cairo, en cada manuscrito preservado en Tombuctú, en cada piedra de la gran mezquita de Djenné, vive la memoria de un imperio que se negó a ser olvidado. Un imperio que después de siglos de silencio, finalmente ha vuelto a hablar, y su voz resuena más fuerte que nunca, desafiando a Europa y al mundo a confrontar su historia incompleta. Esta es la historia que debió contarse hace siglos, la historia de un imperio africano que no solo fue rico en oro, sino en conocimiento, en cultura, en humanidad. Un imperio que merece su lugar legítimo en la narrativa global de la civilización humana.